Shalom, la bendición del Eterno sea en tu vida y en la vida de los tuyos, especialmente la bendición de su shalom, de su paz. En estos momentos la necesitamos y la bendición de su protección. Es la segunda parte del pensamiento que venimos desarrollando, al que le hemos titulado Despertando a la realidad. Y no estamos exagerando cuando hemos usado este título, Despertando a la realidad, porque realmente para algunos apenas estamos saliendo del impacto que trajo el despertarnos un día y recibir la orden de que no podíamos salir, de que teníamos que comprar alimento de manera urgente. Por lo menos así vivimos nosotros el proceso. Y a partir de ese momento se fueron implementando una serie de restricciones, una serie de protocolos que han cambiado por completo nuestro estilo de vida, nuestro libre desarrollo en nuestras actividades. Y esto ha tenido un impacto en todas las áreas o en todos los niveles: social, económico, político, religioso, familiar. Y por eso se hace importante y se hace necesario que nosotros tengamos el conocimiento, porque el conocimiento libera, porque el conocimiento nos permite poder abordar mejor las situaciones que se presentan. El conocimiento es importante a la hora de, de saber cómo avanzamos, de mirar cómo enfrentamos de la mejor manera. Por eso dice la revelación que la verdad hace libre, nos hace libre de los prejuicios, nos hace libre de algunos conceptos que no son, que pueden llenar nuestro corazón de temor, de algunas informaciones. Hay que conocer la verdad, hay que conocer la verdad, pero venimos en el desarrollo de que ciertamente eh, cuando les decía que estamos frente a una hecatombe, no fue un término de exageración, no. Realmente uno se queda corto para lo que está por acontecer delante de nosotros y que nos va a afectar de una manera u otra, pero que nos va a afectar a todos. Y es que la remoción o derribar un edificio no es cosa fácil, ¿verdad? Hay que iniciar debilitando sus estructuras. Y cuando una edificación cae, el ruido que hace es impresionante. Quiero decirles que todo esto que estamos viviendo y que no menciono porque todos conocemos, hace parte de un plan. Por eso les decía que no esperemos eh, que esto tenga un stop. No, va a seguir, sencillamente va a desarrollarse, porque al ser un plan tiene que llegar a su desarrollo, tiene que desarrollarse hasta llegar al propósito eh, de los que lo han desarrollado, ¿verdad? De los que están detrás de todo esto. Es un plan global, ¿verdad? Es la implementación de un programa mundial que tiene sus leyes, que al estar imponiéndose esas leyes es lo que ha hecho que se debilite la estructura de lo que nosotros conocemos, el mundo como lo conocemos, los valores como los conocemos. Entonces, socavar los cimientos que se han venido construyendo de generación en generación con unas leyes y enfrentarnos a un nuevo orden de cosas, a un nuevo orden mundial, a un gobierno mundial, lógicamente que esto causa un impacto muy fuerte. Y si no estamos bien parados, les aseguro que nos va a debilitar y podemos caer. Muchas personas están enfermando de temor. Muchas personas están enfermando con toda esta serie de informaciones, unas reales
Pero quiero decirles que aunque las informaciones reales sean informaciones negativas, la manera como nosotros enfrentemos la situación es determinante. Por eso les decía que la verdad liberta, y las herramientas que necesitamos para enfrentar esta situación y salir de este proceso bendecidos consiste en que nosotros conozcamos, ¿verdad? Cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? Decíamos que el malaj o el ángel de la muerte está rondando. Está rondando. Es que se le ha concedido esa autoridad a la muerte misma. Y no solo estamos hablando muerte por el agente que sabemos que está invadiendo, el agente invasor, que está produciendo estos decesos, esta cantidad de personas infectadas y que finalmente mueren. Estamos hablando del impacto que esto ha traído y que ha traído como consecuencia el desequilibrio emocional, el desequilibrio psicológico. Muchas personas no saben qué hacer. Y a causa de otras cosas que esto trae en su estela, como la implementación de toda esta tecnología de alto nivel, que funciona con ondas magnéticas, que funciona con energía de alto alcance, pero que tiene un impacto negativo en la salud de las personas, todo esto se ha unido para que realmente podamos decir literalmente que la muerte ronda las calles, pero que quien no conoce la historia está condenado a repetir, pero quien conoce la historia sabe que qué es lo que está sucediendo, lo que ya fue. Y les decía que cuando el Eterno sacó su pueblo de la esclavitud, la última plaga o el último azote, el último juicio que el Eterno envió, no lo hizo con cosas de la naturaleza, con juicios a través de la naturaleza, sino que tocó la vida, los primogénitos de toda bestia, de todo animal. Y todo giró la liberación de la muerte física, porque ese día el ángel destructor pasaba por Egipto. Y donde viera la sangre colocada en las puertas como una señal visible, pero también donde encontrara que el primogénito y todos los miembros de la familia habían sido obedientes a la instrucción y habían comido el cordero, entonces pasaba por alto esa casa. ¿Creen ustedes que esto no tiene una conexión? Que los principios que están contenidos en este incidente que pasó hace unos muchos años, está diciéndonos la fórmula para que cuando el ángel de la muerte visite, nosotros podamos ser librados de la muerte, no solo de la muerte física, sino también de la muerte espiritual, de la muerte eterna. La fórmula es un cordero. Quiero decirles que ese cordero, de quien el Eterno dio la instrucción a través de Moisés a su pueblo, para que si seguían la instrucción al pie de la letra, iban a beneficiarse con la vida. Ninguna de las familias
Iba a haber un lamento, un llanto, un gemido de dolor en esa casa. Quiero decirles que ese cordero era una figura, era un símbolo de el que había de venir, del enviado, del Mesías. Y la manera como la instrucción se recibió y cómo se aplicó fue lo que determinó la diferencia entre los muertos y los vivos. Un cordero. Ese cordero como símbolo del Mesías, del enviado, del ungido, de Immanuel, que es Elohim con nosotros, Dios con nosotros, la presencia del Eterno, el plan que el Creador del universo trazó para redimirnos del pecado y de la muerte. Pero también tiene que ver con nuestra vida, con nuestra vida. Entonces, cuando yo les decía que les iba a decir el remedio, quiero decirles, amigos, que aunque parezca muy sencillo, y realmente los grandes remedios son sencillos, y por ser tan sencillos, algunas veces no lo queremos poner en práctica, ¿verdad? Pienso que así como cuando Naamán visitó al profeta Eliyahu, profeta Elías, para pedirle sanidad. Y él pensó que iba a hacerle una serie de recomendaciones, que iba a enviarlo a un lugar con una serie de recomendaciones. Pero cuando el profeta, el Nabí, le dice que tiene que sencillamente ir al río Jordán y sumergirse 7 veces para que su lepra desapareciera, le pareció un remedio tan sencillo que se enojó. Pero quiero decirles que dentro de esa sencillez se esconden grandes misterios que ni la mente más fecunda, la mente más que tenga una imaginación, puede desentrañar los secretos que están escondidos cuando el Eterno nos revela cosas espirituales de una manera sencilla. Entonces, quiero decirle que igual es un cordero. Ese cordero es símbolo de Yeshua. Lo primero que tenemos que aprender es que los nombres propios no tienen traducción. Por lo tanto, lo primero que tienes que aprender es que el nombre de el Salvador, del Mesías, es Yeshua, que venía a expiar el pecado, que venía a libertarnos de la muerte. Cuando el Yohanan el Inmersor, es como lo conoces, Juan el Bautista, vio a Yeshua que venía cuando iba a empezar su obra, su plan al que él vino, su propósito, tenía que ser inmerso en las aguas. Entonces Yohanan, Juan le ve y dice, he aquí el Cordero de Elohim, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quiero decirles que no basta con que tú leas el Salmo 91 como si fuera un amuleto. Que no basta que leas el Salmo 121 como si fuera un amuleto. No se adormece ni duerme el que guarda a Israel. Él es mi guardador. Y tú puedes decirlo con mucha fe, con mucha convicción. Pero no funciona de ese modo. Funciona que tú conozcas realmente la obra que vino a hacer esa persona. Y la obra que vino a hacer fue a darnos vida. Porque todos estábamos vendidos al pecado, ya que todos procedemos de Adán. Y Adán, como nuestro representante, falló, ¿verdad? Y nos involucró a todos nosotros, pues todos nosotros estábamos contenidos en Adán. Para llevar esta información a la actualidad, para llevar este remedio sencillo a la actualidad, quiero decirte que tenemos que entender
que no basta que tú creas de la manera como te han enseñado, con una oración de fe que tú en un lugar te dices, yo hoy acepto a Jesucristo como mi Salvador, acéptalo y basta y ya eres salvo. No funciona de ese modo, ¿verdad? No funciona de ese modo. Qué hermoso es poder comprender y qué gratificante es poder comprender cómo es que funciona. Y lo primero que tienes que aceptar, escucha, es que Él es el espíritu de vida. Si hay alguien que no recibe esta verdad de que Él, el Cordero, igual que el pueblo que fue obediente a la instrucción que se le dio y no solo puso la sangre, que es aceptarle como nuestro Salvador, que murió por nuestros pecados, sino comerle, comerle. Cuando le comemos el cordero y no otro animal, viene a morar en nosotros. Viene a morar en nosotros. Yo quiero decirle que aunque esto parezca sencillo, y de hecho quiero explicarlo de una manera muy sencilla, porque sé que este remedio es el mejor remedio para ese agente que está por ahí y que todos le huyen. Ese remedio tiene que estar dentro, dentro. Ahora, de una manera sencilla te pregunto, ¿cómo puede estar Jesús dentro de mí? Jesucristo, como le conozcas, pero te estoy diciendo que tienes que empezar a conocerle para que cuando invoques su nombre, estés invocando a la persona correcta. Su nombre correcto es Yeshua, salvación nuestra. Entonces, te lo digo como a un niño de kinder el remedio. Él tiene que estar dentro de ti. Porque la fórmula te está diciendo que la sombra o el proyecto, ahora estamos en la realidad, el proyecto te está diciendo que todo la liberación giró en torno a un cordero que tenían que hacerlo en dos fases, ¿verdad? Que tenían que hacer ese plan en dos fases, poner la sangre y comer el cordero. Tenemos que aceptar que Él es el que mora dentro de nosotros, ya que Él es la vida. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿cómo es que Él es vida para nosotros? Él es vida para nosotros cuando mora en nosotros, dentro de nosotros. Y tú te extrañarás que yo te esté dando esta fórmula, pero tú dices, pero si yo sé que Él mora dentro de mí. Pero aquí hay algo que hay que tener claro. Y cuando yo decía que quiero dirigirme a las personas que enseñan con las escrituras, que enseñan el camino, es que si nosotros mismos no entendemos cómo funciona el remedio, nosotros estamos matando gente. Estamos dándoles a las personas una fórmula equivocada. Y esto en medicina es terrible. Hay una responsabilidad. Entonces, quiero decirte que si no tienes claro que Yeshua mora en nosotros por su espíritu, la ley del espíritu de vida que mora en nosotros, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. No fue otra carne, ni fue otro animal el que vino a morar, a quedar
en el estómago de los hijos de Israel era la carne del cordero. Esto está diciéndonos que el cordero, el Salvador, el que nos va a librar de la muerte física y de la muerte eterna, es el cordero que quita el pecado. Lo primero que tú tienes que hacer es aceptar que dentro de ese plan, un plan que se trazó, el plan de la salvación, de redimir lo que se ha perdido, tuvo ese diseño. Entender lo que Él hizo por ti, lo que hizo por ti, que siendo en forma divina, se despojó de todo eso y descendió. Esa luz vino descendiendo, descendiendo, descendiendo hasta llegar a nosotros, para cumplir su propósito. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es otro. El Espíritu Santo, que su nombre es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh no es otro. Es el mismo Cordero morando en nosotros. Realmente esa es la obra final. La liberación no se produce de afuera hacia adentro. La liberación se produce de adentro hacia afuera. Por eso las Escrituras dicen que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Quiero decirles algo. Tal tercera persona no existe. No estoy hablando en este momento en un lenguaje teológico ni un lenguaje doctrinal, porque estoy dando este remedio de manera sencilla, pero es la verdad que está en todas las Escrituras. Por eso dice que no entristezcamos a ese Rúa, a ese Espíritu que nos ha sellado para el día de la redención. Cuando Yeshua dijo que Él es la resurrección y la vida, está hablando que aquellos que entiendan que el espíritu de vida es Él, despojado de su naturaleza humana, su esencia morando en nosotros. ¿Esto es difícil de entender? No. Es difícil cuando nosotros queremos argumentar lo que las Escrituras de una manera sencilla nos están mostrando. La vida tenía que estar dentro de nosotros, tiene que estar dentro de nosotros. Solo de esa manera tú puedes decir que Él es la resurrección y la vida, porque si ese espíritu mora en ti, es el espíritu que te va a sacar de la tumba. Si nos toca morir esta vida física, pero también para protección nuestra, hoy, si tú no entiendes que es Él, el mismo Cordero, en la segunda parte de su obra, que era una parte vital, que fue realmente lo que Él vino a hacer. Lo que Él vino a hacer es erradicar la ley del mal que mora en nosotros. ¿Y cómo podía hacerlo? Nos estamos dando cuenta que le atribuimos esta obra a otra persona, a una tercera persona de una invención romana, de un invento teológico, filosófico y doctrinal romano llamado la doctrina de la Trinidad. No, existe el Padre eterno, quien envía un ser que hace parte de Él, que es su otra mitad, lo envía
para que venga a realizar una obra. Y la obra de ese que envió está en dos fases. No son tres personas. El que envía, del cual Yeshua dijo, mi Padre mayor es que yo. Yo hago la voluntad del que me envió, el Abba, el Padre. Estamos, entonces cuando Él viene a hacer una obra que está en dos, que tiene dos aspectos. La última, que es la que realmente a nosotros en este momento que estamos vivos, nos atañe, es que Él es la vida, pero esa vida tiene que estar dentro, porque en la sombra, en los planos, en el proyecto, estaba que la segunda parte para ser librado de la muerte consistía en que el Cordero estuviera dentro de nosotros. Han pasado muchísimos siglos desde ese incidente hasta hoy. Pero quiero decirles que hasta el momento final, cuando todo llegue a su fin, cuando se cumpla la realidad de todas las cosas, entonces veremos esta realidad cumplir su propósito final. Que el que tiene al Hijo tiene la vida y que el que no tiene al Hijo del Eterno no tiene la vida. Para ustedes estamos dando este remedio de manera sencilla. Para un farmacéutico, para un químico, ahí sí nos sentamos a hablar con la terminología y hablar del tema. Pero quiero decirles, amigos, que cuando tú entiendes que Yeshua es tu guardián y que Él es tu escudo, pero esto funciona cuando tú crees que Él mora en ti y lógicamente no mora en carne. Es su espíritu el que mora en ti, pero es su esencia, es su persona. Es la persona no es porque tenga carne y hueso, la persona es porque tiene una identificación, tiene un carácter, tiene un nombre. Cuando él, Yeshua, se le aparece a un talmidín, a un discípulo que llamó después que él hubo muerto y ascendió, y luego regresó para llamar a este hombre llamado Rab Shaul o el apóstol Pablo, como ustedes le conocen. Lo importante que quiero decir aquí es que se le presentó un resplandor. No había cuerpo, no había carne, no había sangre, no había huesos. Pero ese resplandor se identificó. Y cuando tú te identificas, tú eres una persona. ¿Estamos? No porque tengas carne y hueso. Tú puedes identificar la voz, el pensamiento, todo, excepto que no tiene cuerpo. Entonces, ese resplandor habló y le dijo el nombre a este hombre y le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Entonces, el discípulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Quiere decir que la voz era masculina, que tenía carácter, que tenía características, que era un ser que estaba hablando, pero él vio solo un espectro, un resplandor. Y la voz le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú estás persiguiendo. Y tuvo una conversación. Y luego él dice, a mí me llamó. A mí me llamó. ¿Quién lo llamó? Yeshua. Hoy la palabra del Eterno te dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está a la puerta llamando? Yeshua. Entonces cuando abre, ¿quién entra? ¿Cómo crees tú que una tercera persona que no es ni el Padre, que no tiene más, no, esa ejat es entre dos,
como el esposo y la esposa, porque cuando existe un tercero ya hay dificultades en la relación, ya hay adulterio y en este caso es un adulterio espiritual, porque dice que el que se une con el Señor, con el Adón, un solo rúa es con él, un solo espíritu es con él. Esta verdad es determinante. Pero si los que enseñamos la fórmula para la vida no lo tenemos claro, estamos vendiendo muerte. Como muchos medicamentos que nosotros recomendamos y que realmente son medicamentos que matan en vez que dan vida. Entonces, igual pasa en este plano espiritual, porque les quiero decir algo, la única seguridad que nosotros tenemos de pasar airosos en shalom por toda esta situación, por todo el estruendo que trae la demolición de todo el sistema basado en los valores como tú los conociste, basados en la ley del creador. Claro que es un gran ruido, claro que es una hecatombe, claro que es un estruendo, porque nuevas leyes en todas las áreas, la salud, la economía, la política, la biología, la tecnología, la fe, es un nuevo orden que realmente es un desorden, que está acabando con toda una estructura, con todo un edificio construido sobre el fundamento de la ley del Eterno, porque aunque este mundo esté terrible, es la ley del Eterno lo que ha sostenido este planeta. Pero una vez que esos fundamentos se han quitado, la hecatombe es terrible. La hecatombe es terrible. Estoy dando esta fórmula y hoy tú vas a entender sin tanto argumento, sencillamente que la palabra del Eterno tiene una manera de interpretarse. Y pone el ejemplo de una construcción, de una casa. Entonces, lo que vivieron nuestros padres son los planos. Por eso tú no puedes decir que la ley del Eterno fue abolida, porque estaríamos quedándonos sin los fundamentos del gobierno del Eterno. Los planos de esa edificación es la Torá. Torá es instrucción. Y está contenido en los 5 primeros libros de lo que tú conoces como Biblia. Es el Tanakh, el nombre correcto. Pero ok, los 5 libros de la Biblia. Y luego vino los constructores, los maestros de obra, por decirlo de un modo figurado para que entendamos, e hicieron el anuncio y mostraron cómo debía quedar la construcción. Esto lo conocemos como la maqueta. La maqueta nos dice qué cosa, qué colores, dónde va, qué medidas, todo lo que de acuerdo a los planos se leyó, se hace una vista, pero no es la realidad. La realidad es cuando empieza la construcción. Entonces, utilizando este método de interpretación en el cual las escrituras se interpretan a sí mismas y llevan una coherencia, es algo concatenado, es un mismo pensamiento llevado de lo micro a lo macro, de lo pequeño a lo grande, de lo superficial a lo profundo, pero es el mismo pensamiento. Entonces, la construcción o la realidad comenzó cuando vino el que anunciaba los planos y el que anunciaba la maqueta. ¿Estamos? El que anunciaba la maqueta. La edificación de la cual todos los que aceptamos hacer parte de este edificio Kadosh, edificio santo, ¿ok? Íbamos
siendo colocados uno encima de otros, ya no como estructura física de piedras, sino como piedras vivas. Pero tenía que la edificación darse, lo real. ¿Qué es la edificación? Lo real. Entonces en lo real fue cuando Yeshua vino. Él era el Cordero. Él era la simbología. El Cordero era una simbología de Él. Pero una vez que Él vino, ya Él es la realidad. Entonces, ¿cómo nos liberta? Por favor, nos liberta en la primera fase, que es que murió, que entregó su vida, que cargó el pecado nuestro, que vino a satisfacer las demandas del gobierno del Eterno, que Él cargó con el juicio, con la vara, ¿verdad? Cargó. Y luego viene a ser en la segunda fase la obra final. La obra final es Él en nosotros por su Espíritu. Quien mora en nuestros corazones, escucha, para ser nuestro guardián, es Él. Para ser nuestra vida, es Él. Para hacer la resurrección es Él. Por lo tanto, si tú vas a la tumba creyendo que otro espíritu mora en ti, estás desautorizando, estás destruyendo el modelo, el plan que el Supremo estableció para redimirte. ¿Y quién soy yo para cambiar los planos? ¿Quién soy yo para cambiar la maqueta? ¿Y quién soy yo para cambiar la construcción? Entonces, qué importante es que entiendas que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es la esencia, es la semilla que necesita ser, es la semilla del descendiente que necesita ser plantada en el terreno de nuestro ser para erradicar de nosotros la mala semilla, la del árbol, de la ciencia del bien y del mal, y traer para nosotros nueva vida. Es la semilla, un nuevo ADN, que es el que va a producir en nosotros la transformación. Lógicamente que eso no es físico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es, amigo? Es en espíritu, pero es Él. La segunda parte de la obra de Yeshua se la han atribuido a otro ser. Y toda persona que piense que el Espíritu Santo es una tercera persona, para esa persona viene una hecatombe personal, familiar, comunitaria, como sea. Porque la única manera de sostenernos en pie, y estoy hablando con los que tienen las escrituras como manual de instrucción. Yo no estoy hablando a los que no conocen. Y estoy invitando a las personas que toman las escrituras para enseñar que esta verdad toque su mente y su corazón. Toque su mente y su corazón y que entiendan la responsabilidad que es cuando uno formula. Por eso tú no te puedes tomar todo lo que te diga cualquier persona. Porque si tú te mueres por una fórmula equivocada, esa persona es demandada. Pero en el caso de nuestra vida espiritual, ¿a quién demandamos? Cuando nos están dando una fórmula equivocada. Porque esto es delicado. Si es delicado en el mundo físico, ¿cuánto más es en el mundo espiritual? El Ruach HaKodesh prometido para nosotros, el que nos sella para el día de la redención, con su sangre, es la tinta con la que nos pone ese sello. ¿Dónde lo pone? En las palpitantes páginas de nuestro corazón. Allí pone ese sello. ¿Y quién es el que dice, yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz, tienes que identificar la persona.
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No saben el esfuerzo que hago para poder un tema tan profundo mostrarlo de esta forma, pero hay en mi corazón una angustia, entre comillas, porque como cuando tienes la fórmula para algo y ver cómo la gente se está muriendo y tú posees esa fórmula, pero el punto está, ¿quién la acepta? ¿Quién la cree? ¿Quién la pone en práctica? Les decía que en otra oportunidad unas serpientes aparecieron en el camino, en el campamento de los hijos de Israel cuando estaban en el desierto. Y entonces a todos los que la serpiente mordía, morían. Y el Eterno le dijo a Moshe que se hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un lugar alto, en un asta. Y todos aquellos que fueran mordidos por las serpientes, al mirar con emuná, con fe, a esa serpiente de bronce, iban a ser librados. Iban a ser librados. Sus vidas iban a ser libradas. Impresionante. Y aquí no estamos hablando de idolatría. Era una simbología de aquel que venía a cargar en una estaca, en un palo, nuestra naturaleza de pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde está el remedio? El remedio es Él. El remedio es Jesús. El remedio es Jesucristo. Como le has conocido, tienes que venir a conocerle. Su nombre, empezando por eso, su nombre. Y tienes que conocer su obra. ¿Cómo es que funciona? No es solo coge el cordero y ya. No, las familias de Israel en Egipto fueron obedientes e hicieron exactamente como el Eterno le dijo a la persona que estaba como vocera, que era Moisés, que hicieran. Solo aquellos que lo hicieran como era, iban a recibir el beneficio de que el ángel de la muerte pasara de largo por su casa. Yo voy a hablar sobre este tema de una manera más profunda. Si tú eres sacudido por este mensaje, por favor investiga, pero hay cosas que son sencillas. Cuando tratamos de definirlas sin la intervención del Rúa, entonces lo ponemos difícil. ¡Ay, cuidado! El Espíritu Santo es un misterio. Ese misterio ya fue revelado. Ese misterio era que la semilla del descendiente iba a estar dentro de nosotros como espíritu. Cuando tú dices recibí al Espíritu, ¿a quién recibiste? No es una tercera persona a quien recibiste. Recibiste al Cordero en su segunda obra, en su segunda fase. Estás recibiéndolo a Él para que desde el fondo de tu ser, de tu interior, Él empiece a trabajar tu corazón y quite tu corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Y todo tu ADN, eso se llama un nuevo nacimiento, es el proceso del nuevo nacimiento que no lo puede dar otro, sino la semilla. La semilla, escucha, la semilla designada para venir a morar en nuestros corazones. Por eso se llama los frutos del Espíritu o los frutos del Rúa. Porque si Él mora en nuestro corazón, la semilla mora en nuestro corazón. ¿Quién es el que está creciendo dentro de ti? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Tú vas a dar fruto, porque el que mora dentro de ti, esa fue la obra que vino a realizar cuando estamos dándole a otro ser, atribuyéndole el trabajo que vino a realizar realmente Yeshua, porque no fueron sus 33 años.
Eso hace ya algo más de 2000 años, que vino y murió. ¿Y qué pasa? Se fue, ajá, intercede por mí allá, ¿y qué? No, Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va contigo, Él es tu consolador. Él es el que te va a guiar en este proceso. Él es el que puede pelear con el ángel de la muerte para que no toque tu morada. Porque a Él le ha sido entregado ese poder, porque Él fue el que vino a realizar esa obra. ¿O conoces a alguien más que haya venido a realizar esa obra? Entonces, ¿quién mora en tu corazón? ¿Qué presencia es la que sientes en este momento que te está hablando? Él es el que habla, Él es el membro, Él es el verbo, es la dabar, la palabra, como quieras comprenderlo, pero es el que habla. Es el que habla nuestra vida, es el que habla nuestro corazón, es el que habla nuestra conciencia, porque Él es el Espíritu designado para morar dentro de nosotros. Que el Eterno te bendiga y que la segunda destrucción que va a ser esta torre que se está edificando, que es este sistema mundial, la caída de Babilonia, que son estos gobiernos mundiales, políticos y religiosos unidos, será terrible. Será terrible, será terrible. Pero quiero decirte que el remedio de manera sencilla te lo estoy dando. Como los miles de personas que se han salvado de este agente invasor que está por ahí en las calles tomándose 3 aspirinas con unos limones y un chorrito de miel. Los he visto levantarse. Y algunos sin usar esta fórmula, los he visto levantarse de la unidad de cuidados intensivos ejerciendo fe en ese poder misterioso, que es Yeshua en nuestros corazones. Que Él sea. Decídete por Él. Decídete por Él, pero al decidirte por Él, como cuando te decides a casarte con alguien, apenas tú te decides por esa persona, ya esa persona viene a morar en tu pensamiento 24 horas, ¿verdad que sí? Y tú dices, te amo con todo mi corazón y tú eres el dueño de mi corazón y tú eres el que estás en mi corazón, no es otra persona. Haz pacto con Él antes que sea tarde. Haz pacto con Él. Cuando hagas pacto con Él en las aguas, entonces su espíritu viene a morar dentro de ti. Y ahí sí tienes la vida. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Bendiciones.